No te perdí en las llamas. Eso sería simple, casi poético. Un final claro, con un duelo aceptable. La gente trajo comida, habló del cielo, del descanso. Pero no, tu fuego era de otro orden. Te perdí para la vida, y esa es una herida que nunca sana, porque nunca deja de sangrar. No moriste, te desvaneciste para mí. Y Freud, el viejo cazador de secretos del alma, vino a explicarme, décadas después, que mi mente te transformó en un fantasma ardiente para que nunca tuviera que dejarte ir. Esta confesión no es para un sacerdote, es para ti. Es lo que te susurraría al oído si estuvieras aquí, sentada en el sillón de terciopelo rojo que siempre fue tuyo, con esa forma tuya de llenar un espacio no con volumen, sino con una energía casi palpable. El símbolo supremo de este fuego invisible, la llama central de mi altar mental, es el vestido rojo. No era un rojo cualquiera, era el rojo de una brasa ardiente, de un atardecer que prometía un amanecer aún más intenso. Un rojo que no gritaba, sino que cantaba una melodía antigua y peligrosa. Recuerdo la primera vez que te vi con él. No fue en una ocasión especial. Era un domingo cualquiera, pero decidiste que ese domingo no sería gris. Bajaste las escaleras y toda la casa, que minutos antes no era más que un conjunto de paredes y muebles, pareció doblarse. El aire se enrareció. Mi padre, en la sala, dejó de leer el periódico. No era una mirada de celos, sino de reverencia. Como si él también supiera, en el fondo, que eras una fuerza de la naturaleza a la que por un capricho del destino le permitían acompañar. Yo, a los 12 años, no entendía ese nudo que se me formó en el estómago. Solo sabía que la visión era importante, que debía guardarla bajo llave. Ahora lo sé, fue el despertar del deseo, un deseo que no se atrevía a pronunciar su nombre, porque su nombre era Madre. Este es el tabú, la esencia de mi confesión. Freud lo llamaría el complejo de Edipo, y la gente reduce este concepto a una broma de mal gusto sobre chicos que quieren casarse con sus madres. Es una simplificación que roza la idiotez. Lo que Freud describió fue la primera y más devastadora lección de amor y pérdida que experimenta un hombre. Es el momento en que el niño se da cuenta de que ese primer gran amor, la primera mujer que le brinda calor, alimento, protección absoluta, no le pertenece. Debe entregarla a su padre, al mundo. Es una renuncia necesaria para entrar en la sociedad. Pero, ¿qué sucede cuando esta renuncia no ocurre? ¿Qué sucede cuando el niño, ahora un hombre, se niega a apagar esta llama? Se convierte en un pirómano de su propia memoria, alimentando el fuego con recuerdos distorsionados, con un ideal de amor tan puro e imposible que condena cualquier relación real a la mediocridad. Te convertiste en la mujer que ardía en mi mente, porque me negué a dejarte ir. Te perdí no por la muerte, sino por la normalidad, a la vida banal que elegiste vivir después de que crecí. Tu fuego era tu vitalidad. Reías de una manera que hacía reír a los demás sin saber por qué. Discutías con pasión, no con ira. Y cuando estabas triste, era como si el mundo estuviera cubierto con una manta pesada. Tu energía emocional era tan intensa que moldeaba la realidad que te rodeaba, y yo, una esponja sensible, lo absorbía todo. Pensaba que este era el patrón del universo, que todas las mujeres llevaban este fuego interior. Me llevó años descubrir que la mayoría de las personas están hechas de agua tibia, y que tu fuego, de hecho, era mi propia alma reflejada en ti. Freud explica: proyectamos en los demás lo que no podemos ver en nosotros mismos. Yo era una niña tranquila e introspectiva. Tú eras mi expresión exterior. Yo era el combustible y tú la llama. Así que perderte no fue un evento, fue un proceso. Una lenta y agonizante retirada de esa energía de mi vida.
Eras tú distanciándote, ocupándote de tus propios asuntos, buscando fuentes de calor fuera de mí. Era el vestido rojo que se usaba en cenas a las que no me invitaban. Era tu fuego iluminando otros rostros. Y cada vez que sucedía, era como si una parte de mí me fuera arrancada. Lamentar a alguien que aún vive es lo más cruel de todo. No hay ritual, no hay despedida. Solo hay el silencio ensordecedor de un fuego que se apaga lentamente, dejando atrás solo el frío y las cenizas de lo que pudo haber sido. Este recuerdo del vestido rojo es el ancla de mi neurosis. Es la escena primordial a la que regreso cada vez que el mundo real me parece monótono. Cierro los ojos y estoy allí, en la sala, viéndote bajar las escaleras. Y por un breve instante el frío desaparece. Pero es una ilusión, un sueño febril, y despertar de él es cada vez más doloroso. Freud diría que estoy atrapada en la repetición, reviviendo el trauma original en un intento infructuoso de dominarlo. Pero prefiero pensar que estoy visitando un museo donde la única obra de arte eres tú, y yo soy la única visitante. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. La confesión apenas comienza. Esto es solo la chispa. En los próximos minutos profundizaré en lo que significa ser hijo de una fuerza de la naturaleza y cómo el psicoanálisis se convirtió en mi guía para navegar por estas aguas prohibidas. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todo hombre que alguna vez amó a una mujer y descubrió demasiado tarde que amaba a un reflejo. El vestido rojo es solo el comienzo. La verdadera llama arde mucho más profundamente. Este recuerdo del vestido rojo no es un momento aislado. Es la culminación de una construcción lenta y meticulosa, la cristalización de todo lo que fuiste. Antes de la llama estaba el combustible, y el combustible fue tu presencia constante, una presencia radicalmente distinta a la de todas las demás madres que conocí, mientras que las madres de mis amigas eran figuras funcionales, preocupadas por la comida, los horarios y la limpieza. Tú eras una entidad atmosférica. No solo habitabas la casa, la poseías, impregnando cada habitación de una cualidad emocional única. La cocina, cuando cocinabas, olía no solo a comida, sino a alquimia. La sala, cuando leías, no era un lugar de silencio, sino de vibrante concentración. Transformabas lo mundano en ritual. Freud habló de la relación madre-hijo como la primera experiencia de amor, el primer objeto de deseo. Pero los libros de texto simplifican esta idea, reduciéndola a un vínculo de necesidad. Hambre, frío, consuelo. Contigo fue diferente desde el principio. Fue como si el cordón umbilical nunca se hubiera cortado, sino transformado en un hilo de energía pura e invisible. No me alimentaste, me iniciaste. Recuerdo que me llevabas a ver el amanecer, no como una salida divertida, sino como una ceremonia. Señalabas los colores del cielo y decías, con una voz que era un susurro profundo, mira, el mundo se está rehaciendo. Es una nueva oportunidad cada día. Yo con 5 o 6 años no entendía la profundidad del asunto, pero sí la seriedad. No me trataste como a una niña. Me trataste como a una pequeña iniciada en los misterios de la vida, y en ese trato, en esa expectativa de que fuera capaz de comprender la belleza y la tragedia del mundo, sembraste la semilla de mi eterna dependencia. No quería el simple amor de una madre, quería la aprobación de la sacerdotisa. Y ahí estaban las caricias. Tus abrazos no eran breves ni prácticos. Eran largos, envolventes, casi devoradores. Me estrechaste contra tu pecho y sentí tu latido como un tambor tribal, marcando un ritmo antiguo. Tu aroma no era a jabón ni a perfume comercial. Era una mezcla de piel, jazmín de jardín y algo más profundo,
almizcle, tierra mojada después de la lluvia. Era el aroma de la vida en su forma más cruda y auténtica. Estos momentos de cercanía física eran los sacramentos de nuestra religión particular. Eran la confirmación de que yo era el elegido, el único que tenía acceso a ese núcleo íntimo de fuego. Mi padre era un espectador benévolo pero distante. Vivía en la periferia de su sol, calentado por el calor pero nunca quemado. Yo me ahogué en su centro. El vestido rojo, entonces, no fue una sorpresa. Era la culminación lógica de todo esto. Fue el día en que la sacerdotisa se puso sus ropas ceremoniales para un ritual que yo, en mi ingenuidad, creí solo nuestro. Cuando bajaste esas escaleras, no fue a mi madre a quien vi. Eras la encarnación de todo lo que admiraba y, sin saberlo, deseaba. El rojo era el color de la sangre que nos unía, pero también de la pasión que aún no podía nombrar. La tela caía sobre tu cuerpo de una manera que no era provocativa, era afirmativo, afirmaba tu feminidad, tu poder, tu presencia en el mundo. Y en ese momento, el niño de 12 años comprendió, con una conmoción visceral, que no eras tú eras sí. Y peor, o mejor, podrías ser de alguien. Aquí reside la primera etapa del tabú, la confusión entre la admiración filial y el despertar del deseo sexual. Freud llamaría a esta fusión el complejo de Edipo en su forma más pura. No se trata de un deseo consciente y literal, sino de una corriente subyacente de energía libidinal que se mezcla con el amor más primitivo y seguro. No pensaba en términos de posesión física. Lo que sentía era una exclusividad emocional tan intensa que cualquier amenaza la sentía como una traición cósmica. El vestido rojo, en ese domingo banal, era la prueba de que eras un ser separado de mí, con una vida interior y una belleza que existían independientemente de tu rol de madre. Y esta revelación fue a la vez lo más maravilloso y lo más aterrador que jamás había experimentado. Lo que siguió fue un cambio sutil en mi comportamiento. Empecé a sentir celos, no de mi padre exactamente, sino de cualquier cosa que le llamara la atención. Una larga llamada telefónica, un libro que la absorbiera, una amiga que lo visitara. Me quedé al margen, observando, con el estómago apretado por una vaga ansiedad. Era el guardián de su fuego, temeroso de que alguien soplara sobre él y lo apagara, o peor aún, me lo arrebatara. No sabía entonces que intentar poseer un fuego es la mejor manera de extinguirlo. El fuego necesita aire, espacio, necesita ser libre. Pero, ¿cómo explicárselo a un chico que creía que el sol giraba a su alrededor? Esos años de formación, desde la infancia hasta la adolescencia temprana, fueron el período de incubación de mi futuro malestar. Mientras mis amigos se interesaban por los deportes y las chicas del colegio, yo me interesaba por ti. Las chicas de mi edad parecían insípidas, ruidosas, frío, no tenían la profundidad, la gravedad, la calor lo sabía. Sin darme cuenta, estaba comparando a todas las mujeres con un arquetipo inalcanzable, el de la mujer, apasionada. Y todas, inevitablemente, fracasaron. No fuiste solo mi primera experiencia amorosa. Fuiste la vara con la que mediría todos mis amores futuros. Y esa vara se rompió desde el principio, porque no medía a una persona, sino a una proyección. Medía mi ideal, no tu realidad. El combustible estaba ahí, acumulado, esperando una chispa. El vestido rojo fue esa chispa. Y el fuego que siguió consumió mi capacidad de relacionarme con el mundo de forma sana. Me convertí en una experta en ti y en una completa ignorante en lo que respecta a las demás mujeres. Esta confesión es el reconocimiento tardío de que el mayor regalo que me diste, tu intensidad, fue también mi mayor maldición.
Porque ¿cómo se puede vivir en un mundo gris cuando se han conocido los vibrantes colores de un infierno privado? El recuerdo del vestido rojo quedó reducido a cenizas, pero fue un acontecimiento posterior el que arrojó las primeras cenizas a la llama, el momento en que la comprensión de la pérdida dejó de ser una vaga ansiedad para convertirse en una herida concreta. Fue un año después, quizá 2. El tiempo en la adolescencia es un líquido espeso, donde los años se funden. Ibas a un evento, algo formal, una boda o una ceremonia de premiación por el trabajo de mi padre. Recuerdo la anticipación, la sensación de que sería una repetición de aquel glorioso domingo. Me vestí con esmero, intentando, de alguna manera, estar a la altura del espectáculo que esperaba, pero cuando apareciste en lo alto de la escalera, algo era diferente. El vestido era el mismo, rojo brasa, sacado del mismo recuerdo. Tu belleza, si cabe, era aún más nítida. Sin embargo, tu mirada no estaba fija en mí. Estaba volcada en tu interior, hacia una satisfacción que no me incluía. Y entonces mi padre se acercó. No solo te miró con reverencia, te tocó. Puso su mano en tu cintura en un gesto de silenciosa posesión y te susurró algo al oído que te hizo sonreír de una manera que nunca había visto. Una sonrisa íntima y cómplice, adulto. Y yo, de pie en la esquina de la habitación, sentí que el suelo desaparecía. Esa escena fue como una puñalada. El vestido rojo, símbolo de nuestra conexión única, había sido usurpado. Se había convertido en parte de un ritual del que yo estaba excluida. Ya no era la vestimenta de la sacerdotisa para su iniciado. Era el atuendo de una mujer para su hombre. Por primera vez comprendí, con una claridad abrasadora, la naturaleza de la relación entre ustedes dos. Yo no era el centro de su universo emocional. Era mi padre, era el hijo, un apéndice, un admirador. La jerarquía, que siempre había presentido pero nunca había visto tan explícitamente representada, se estableció con la crueldad de un hecho natural. Esa fue la primera ceniza. La profunda comprensión de que su fuego no me calentaba solo a mí. Freud habla del complejo de Edipo como un triángulo, y en ese momento el triángulo se cerró sobre mí, aplastándome. El no paternal, la ley que prohíbe el deseo de un hijo por su madre, no llegó como una reprimenda, sino como una escena silenciosa y devastadora. La autoridad de mi padre no residía en su voz ni en su fuerza, residía en ese toque casual, en esa sonrisa intercambiada. Era la ley del mundo real, imponiéndose a la fantasía de mi religión privada. Desde ese día, el vestido rojo cambió de significado. Se convirtió en un símbolo de traición. No una traición activa de tu parte, por supuesto. No hiciste más que vivir tu vida. La traición fue a mi expectativa infantil de centralidad. Cada vez que te veía preparándote, cada vez que ese vestido aparecía en el armario, una punzada de ansiedad y rabia me consumía. ¿A dónde ibas? ¿Qué secretos compartías? ¿Qué había en sus vidas, adultos? ¿Quién era mucho más interesante que yo? Me sentí disminuido, relegado a las sombras. Mi comportamiento cambió. Me volví más retraído, más sarcástico. Empecé a desafiar a mi padre por nimiedades, en un patético intento de desafiar su autoridad, de marcar mi territorio. Debiste preguntarte qué le había pasado a tu dócil hijo. Lo que había pasado era que tu dócil hijo había descubierto el dolor de la exclusión y no tenía herramientas para lidiar con él. Mi rebelión era el lamento del Dios depuesto, obligado a afrontar su propia mortalidad, y tú, por supuesto, notaste el cambio. Intentaste acercarte preguntándome si todo estaba bien, si quería hablar, pero ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decir, mamá, tengo celos de papá porque te pusiste un vestido rojo para él y no para mí? La frase era un monstruo indescriptible.
Era un tabú en esencia, así que me encerré aún más. Te alejé precisamente porque tu amor era la causa de mi dolor. Era una paradoja insoportable. La única persona que podía consolarme era la fuente de mi angustia. Esta dinámica creó un abismo. El chico que había sido iniciado en tus misterios se había convertido en un extraño resentido en su propia casa. Los observaba a ambos desde lejos, la unidad que formaban, y me sentí como un intruso. La casa, antes un templo, se convirtió en un escenario donde yo era un espectador no invitado. El calor de tu fuego ahora ardía, aún anhelaba acercarme, pero sabía que si lo hacía, me quemaría. La primera ceniza es el momento en que el ideal empieza a resquebrajarse, revelando la realidad subyacente. Y la realidad era dura, simple e ineludible. Yo era el hijo, y tú eras la madre. Y entre nosotros había una frontera infranqueable, custodiada por la figura silenciosa de mi padre y las leyes no escritas del mundo. El duelo por esta verdad comenzó en ese momento, el duelo por una relación que nunca existió como la había imaginado. El fuego seguía ardiendo, pero ahora sabía que no era mío, y saberlo era como estar condenado al frío para siempre. Desde aquella primera ceniza, el dolor se instaló en mí no como una tristeza pasajera, sino como una condición permanente, un estado del ser. Freud, en su oscuro genio, haría una distinción crucial aquí. No era un duelo normal, sino melancolía. El duelo es la reacción a la pérdida de un ser querido, un proceso doloroso que, con el tiempo, encuentra resolución. La melancolía es la reacción a la pérdida de un ideal, una abstracción. Y el pirómano no llora el leño quemado, llora el fuego que ya no puede controlar. Mi pérdida fue abstracta. No te había perdido a ti, había perdido idea que eras mía. ¿Y cómo se combate un fantasma? Con más fantasmas. Mi mente, en un intento desesperado por reavivar las llamas, se convirtió en una fábrica de rituales malsanos. El principal de ellos era la obsesiva visita al recuerdo del vestido rojo, pero no la escena completa, no la que terminaba con la sonrisa para mi padre. Congelaba la imagen en el momento exacto en que bajabas las escaleras y tu mirada, por un milisegundo, parecía encontrarse con la mía. Reelaboraba el recuerdo, editándolo como un director de cine lunático. En mi versión personal, mi padre no existía. La habitación estaba vacía excepto por mí. El vestido rojo brillaba solo para mis ojos. Era un ejercicio de autoflagelación y placer simultáneo. Placer por la ilusión de posesión, dolor por saber que era solo una ilusión. Estos rituales no se limitaban a los recuerdos, se extendían al mundo físico. Tomaba objetos tuyos, un pañuelo, un bolígrafo olvidado, y los guardaba como reliquias. Ya no olían a ti, pero intentaba, con una fuerza de voluntad patética, extraer algún rastro de tu aroma, de tu calor. Era como intentar extraer el calor de una piedra que había sido puesta en el fuego hace mucho tiempo. El objeto era solo un objeto. La esencia se había disipado. Freud diría que estaba cauterizando la energía libidinal en objetos fetiche, intentando recuperar a través de ellos la conexión perdida con el objeto original de mi amor. No amaba el pañuelo, amaba lo que representaba, una cercanía que ya no existía. La vida afuera perdía sentido. Mis primeros amores adolescentes fueron experiencias vacías. Besar a una chica era como besar una estatua de hielo. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba en otra parte, siempre comparando, siempre buscando en esos rostros jóvenes e inseguros un reflejo de su fuego maduro y asertivo. Era una búsqueda condenada al fracaso. Era un adicto que intentaba satisfacer su necesidad con placebo. El mundo real era insulso, y lo único que tenía sabor era el recuerdo distorsionado e idealizado de ti. La melancolía
como señaló Freud, se caracteriza por una disminución profundamente dolorosa del sentimiento de identidad, una feroz autorrecriminación. Me odiaba por no poder conectar con los demás, por ser un extraño en todas partes, por cargar con este vacío que solo el recuerdo de ti parecía llenar. El pirómano, en el fondo, no ama el fuego, ama el poder de crearlo y controlarlo. Y yo, en mi soledad, descubrí que podía crear pequeños fuegos en mi mente cuando quisiera. Solo tenía que cerrar los ojos y revivir el vestido rojo. Era un falso poder, por supuesto. Una servidumbre disfrazada de dominio. Cada vez que encendía esa llama mental, ardía un poco más. Mi dolor no era pasivo, era activo, autoinfligido. Era una repetición compulsiva del trauma, con la loca esperanza de que, algún día, lograría un final diferente. Esperanza de que, la milésima vez que reviviera la escena, finalmente bajaras las escaleras y vinieras directo a mí, reconociendo en mis ojos el único fuego que podía rivalizar con el tuyo. Esta era mi prisión. Mientras mis amigos se liberaban de sus ataduras familiares y se lanzaban a conquistar el mundo, yo me quedé atrás, custodiando las cenizas de un fuego que nunca fue mío. Tú y mi padre vivieron sus vidas, una vida normal, con discusiones banales y cenas silenciosas, ajenos al drama gótico que se desarrollaba en la mente de tu hijo. Y yo los observaba con una mezcla de envidia y desdén. Envidia de su normalidad, de su capacidad de vivir en el mundo real. Desdén por encontrar ese mundo real pequeño y aburrido comparado con el universo en llamas que yo habitaba. El dolor del pirómano es solitario porque nadie ve el fuego. Es una calamidad privada. La gente ve el humo, mi tristeza, mi aislamiento, pero no comprenden el fuego que lo produce. Dicen, está deprimido. Necesita salir más. Necesita conseguirse una novia. No entienden que conseguir una novia sería como ofrecer un vaso de agua para apagar un volcán. El problema no era la falta de amor en el mundo. El problema era que todo mi potencial amoroso se había canalizado de forma malsana hacia un único objeto inalcanzable, la mujer ardiente de mi mente. Y yo, el pirómano, prefería arder con el recuerdo que calentarme con la suave y auténtica calidez de otra persona. El punto de quiebre, el momento en que la llama interior amenazó con consumir lo que quedaba de mí, no ocurrió en un sofá, sino frente al espejo de mi habitación. Amanecía. La casa estaba sumida en el pesado silencio de los hogares que duermen, ese silencio que parece gritar. No podía dormir. Las imágenes en mi cabeza giraban en un bucle frenético. El vestido rojo, la sonrisa para mi padre, mi propio rostro de niño indefenso. Era un tribunal psíquico donde era a la vez juez, acusado y testigo. Me levanté y caminé hacia el espejo sobre el lavabo. Al principio solo vi mi propia imagen, pálida y distorsionada por la tenue luz. El rostro de un joven, pero con ojos ancianos, cargados de un cansancio que no era físico. Y entonces algo cambió. No fue una alucinación, fue algo más profundo. Fue como si las capas de racionalidad, las máscaras sociales que usaba para enfrentarme al mundo, se disolvieran una a una. Y lo que quedó, reflejado en el cristal, ya no era solo yo, era el niño, era el adulto. Era el espectro de mi padre, y eras tú. Fue allí, en esa absoluta soledad, que finalmente brotó de mí la confesión. Ya no era un monólogo interior, era un diálogo con mi propio reflejo, que se había convertido en el vehículo de todas las figuras de este drama. Le susurré al espejo, y las palabras, una vez vocalizadas, aunque en voz baja, adquirieron el peso de una verdad irrefutable. Te deseaba. 4 palabras, simple, obsceno, liberador. El tabú ya no era una sombra vaga, era una sentencia que yo mismo había pronunciado. Freud
Dejó de ser una teoría en un libro y se convirtió en la lente a través de la cual, finalmente, me vi a mí mismo. El complejo de Edipo no era una metáfora. Era la explicación precisa de mi dolor. El niño que desea a su madre y ve a su padre como un rival. Ese arquetipo universal, que siempre había considerado una simplificación excesiva, fue la llave que abrió mi propia prisión. No solo quería tu amor maternal, continué, mirando a los ojos de mi reflejo que ahora se parecían a los suyos. Quería su lugar. Quería ser la razón de esa sonrisa. Te quería no como a un hijo, sino como un hombre desea a una mujer. Admitirlo fue como arrancarme un tumor del alma, una oleada de vergüenza tan abrumadora que tuve que agarrarme al lavabo para no caerme. La imagen del vestido rojo emergió con dolorosa claridad, pero ahora asociada no con la belleza, sino con la prohibición. Era el símbolo de su feminidad, y yo, el hijo, había codiciado el acceso a él. La culpa edípica que la sociedad inscribe en el inconsciente de todo hombre se manifestó en oleadas de náuseas. Había transgredido la ley fundamental, pero, paradójicamente, junto con la vergüenza, llegó un alivio colosal. Nombrar al demonio es robarle parte de su poder. Al verbalizar el deseo prohibido, lo saqué del reino del inconsciente, donde crecía como un hongo venenoso, y lo traje a la cruda luz de la conciencia, y en la luz perdió parte de su monstruosidad. Se volvió humano, comprensible, un error psíquico, no un pecado capital. El espejo se convirtió en mi confesionario secular, y el sacerdote era mi propia racionalidad, finalmente despertada. Lo confesé todo, los celos patológicos, la rabia impotente contra mi padre, la idealización malsana, la incapacidad de amar a otras mujeres porque ninguna de ellas era como yo. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de reconocimiento. Me miraba por primera vez, sin velos. Freud explica que la resolución del complejo de Edipo es crucial para la formación del superyo, nuestra voz moral internalizada. En ese momento, frente al espejo, mi superyo finalmente se estaba formando, tardía y dolorosamente. No surgió de la internalización de la figura paterna, como en la teoría clásica, sino de mi propia confrontación con la verdad. La ley que me prohibía desearte ya no era la de mi padre. Era mi propia, ley estaba juzgando a mí mismo y al hacerlo comencé a liberarme. Al amanecer, el rostro en el espejo volvió a ser simplemente mío, cansado, marcado, pero más completo. La confesión no extinguió el fuego, pero eliminó el combustible de la represión. El deseo, una vez confesado, comenzó a perder su intensidad repugnante. Había enfrentado el tabú de frente y sobrevivido. El vestido rojo seguía allí, en mi memoria, pero ahora era solo un vestido. La carga de angustia y culpa que cargaba se había disipado en gran medida en ese largo monólogo nocturno. Me alejé del espejo sin sanar, pero limpiamente herido. La infección había desaparecido. El duelo finalmente podía comenzar. La confesión en el espejo no fue el final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo sombrío, como abrir los ojos en una habitación vacía tras una fiebre que duró años. El alivio inicial dio paso a una comprensión aún más inquietante. La mujer ardiente que amé, la esencia del fuego que creía que te habitaba, nunca existió. Al menos no en la forma que yo había construido. Tu madre eras real, carne, sangre y complejidad. La mujer ardiente era un síntoma, la fiebre de mi propia mente. Freud, una vez más, ofrece el mapa de este territorio desolado. Habla de proyección. El yo, incapaz de lidiar con ciertos aspectos de sí mismo, especialmente los más primitivos, intensos y aterradores, los proyecta al mundo exterior. Atribuimos a otros lo que no podemos reconocer en nosotros mismos. Y yo, el chico tranquilo e introspectivo,
¿Qué había de intenso en mí que lo proyectaba? Todo. Mi propia pasión latente, mi fuerza bruta, mi voluntad de vivir de forma abrasiva y total. Vi todo esto en ti porque me asustaba verlo en mí mismo. La mujer ardiente era la encarnación de mi propio ello inexplorado, el ello freudiano, el caldero de impulsos y deseos primitivos. Yo era educada, contenida, la niña bien educada. Tú eras la explosión de vida, el color, el rojo. Te creé como mi doble, mi avatar para todas las emociones que no me atrevía a expresar. Tu fuego era mi fuego, externalizado. Lo admiré y temí en ti para no tener que admirarlo ni temerlo en mí. El vestido rojo, por tanto, no era un símbolo de su poder. Era el estandarte del poder que yo ojalá lo tuviera cuando lo vi en ti. Fue como si una parte de mí, la más vital, estuviera ahí, fuera de mi cuerpo, danzando, viviendo, siendo admirada. Perderte en la adultez, en manos de mi padre, no fue solo la pérdida de un objeto de amor, fue la pérdida de este avatar, mi ello exiliado de nuevo en mi interior, un lugar donde no sabía cómo lidiar con él. La melancolía era el duelo por esta parte de mí que creía haber perdido, cuando en realidad solo la había recuperado traumáticamente. Esta es la revolución copernicana del psicoanálisis. El mundo externo es, en gran parte, un reflejo de nuestro mundo interno. Las grandes pasiones, los odios intensos, la admiración desbordante dicen más de quiénes somos que del objeto que los provoca. No te amé malsanamente porque fueras extraordinariamente amable. Te amé malsanamente porque mi necesidad de amar de una manera malsana fue extraordinario. Su imagen me sirvió como el lienzo perfecto para proyectar mi propio drama inconsciente. Esto no te quita importancia. Al contrario, fuiste la actriz principal en el teatro de mi mente. Sin ti el espectáculo no habría sucedido. Pero ahora necesito reconocer la diferencia entre la actriz y el personaje. La persona real, tú, con tus dudas, tus miedos, tus debilidades humanas. La mujer que pudo haber tenido días oscuros, que pudo haberse sentido insegura, que no era un fuego perpetuo. Esta mujer a la que apenas conocía. Estaba tan ocupada adorando a la diosa que ignoré al ser humano. Esta constatación es un duelo dentro del duelo. Es más doloroso, en cierto modo, que la confesión del deseo. Porque si el deseo era un tabú, al menos era una pasión. Ahora me encuentro ante una verdad más fría, que la pasión de mi vida era una fantasía. Fui la dramaturga, la directora y la única espectadora de un amor que nunca fue real. El tabú fue no amar a mi madre. El tabú fue no tener el coraje de ser yo misma, la persona apasionada que tanto admiraba. El síntoma, una vez comprendido, pierde su razón de ser. La mujer que arde en mi mente empieza a disiparse, como un fantasma cuyo secreto ha sido revelado. Deja tras de sí un vacío, pero un vacío diferente. Ya no es el vacío de extrañarte, es el vacío de la pregunta: ¿quién soy sin esta proyección? ¿Quién es el hombre que quedó atrás cuando el mito se hizo añicos? El fuego no se ha apagado. Simplemente ha regresado a mi interior. Y ahora, la pregunta que me atormenta es: ¿podré llevarlo sola sin necesidad de vestirlo en otra persona? La disipación de la mujer en llamas no trajo el glorioso alivio que prometen las historias de autodescubrimiento. Trajo en su lugar un profundo silencio. Una secuela, como el silencio que se impone tras un incendio forestal. El paisaje está carbonizado, el peligro ha pasado, pero la vista es desoladora. El ruido ensordecedor de mi obsesión, que había resonado en mi cabeza durante años, cesó de repente, y en el vacío que se formó, pude oír por primera vez el sonido de la nada. Este silencio es el precio de la lucidez. Comprender que eras un síntoma
no significa que tu recuerdo, como persona real, haya regresado con claridad. Todo lo contrario. Ahora, cuando intento recordarte, las imágenes se desvanecen, como viejas fotografías expuestas al sol. El vestido rojo ha perdido su color simbólico. En mi mente es solo un vestido. Ya no arde, ya no significa nada más que un trozo de tejo que usaste. Y esta trivialización es con mucho la consecuencia más cruel de todo este proceso. Perdí mi gran pasión, pero también perdí la lente a través de la cual veía el mundo. Todo parece más plano, más monótono. Los colores son menos vívidos. Freud podría decir que normalicé mi economía libidinal, que redirigí la energía cautiva en una idealización del ego. Es una victoria para el psicoanálisis, sin duda, pero para quien vive la experiencia, es una victoria amarga. Es como cambiar una obsesión vibrante y dolorosa por una existencia tranquila y monótona. Descubrí que la cordura puede ser terriblemente aburrida. Te miro ahora en nuestras reuniones familiares y busco desesperadamente un vestigio de aquella mujer ardiente, y solo veo a mi madre. Una mujer mayor, con sus preocupaciones cotidianas, sus gestos repetitivos, su amor por mi padre, sólido, sereno, y ya no una afrenta cósmica a mi deseo. Veo a una persona común y corriente, y siento un anhelo agonizante por la diosa que inventé. Es el anhelo de una ilusión, que quizás sea el anhelo más patológico que existe. Mi relación con el mundo ha cambiado. Ya no comparo a cada mujer con un ideal inalcanzable porque éste se ha desmoronado. En teoría, esto debería hacerme más disponible, más abierta al amor verdadero, pero la verdad es que estoy cansada. La batalla en mi mente ha sido larga y agotadora. El deseo, cuando es tan intenso y distorsionado, agota las reservas emocionales de una persona. Hoy me relaciono con los demás con una cortesía distante. Puedo ver la belleza en los demás, su propia luz, pero es como admirar velas después de haber sido quemadas por el sol de cerca. La intensidad ya no me atrae, me asusta. El silencio tras el incendio es también el sonido de la soledad final. La mujer en llamas fue mi compañera constante. Aunque fuese una compañera tortuosa, llenó el vacío. Ahora estoy solo conmigo mismo, y el yo con el que me encuentro es un extraño. Un hombre cuya mayor historia de amor fue una ficción que él mismo escribió. ¿Cómo puedo construir una conexión verdadera con otra persona cuando la conexión más fundamental, la que tuve con la imagen de mi propia madre, fue una elaborada farsa? Esta sección no tiene una conclusión dramática. Tiene el cierre de alguien que ha llegado al final de un largo viaje y ha descubierto que el destino es un pueblo fantasma. La llama se ha apagado. El fuego ha ardido hasta consumir todo el combustible de la ilusión. Lo que queda son las cenizas de lo que fui y el silencio de lo que me he convertido. La cura freudiana no se trata de encontrar la felicidad. Se trata de cambiar el sufrimiento neurótico por la infelicidad ordinaria. Y en esta comunidad, en esta cotidianidad, quizás reside la única verdad restante, que finalmente soy solo un hombre. No el hijo de una diosa, no el guardián de un fuego sagrado, solo un hombre. Y esta comprensión es, a la vez, un triste alivio y una sentencia de exilio perpetuo del reino encantado de mi propia mente. La disipación de la mujer en llamas no trajo el glorioso alivio que prometen las historias de autodescubrimiento. Trajo, en su lugar, un profundo silencio, una secuela, como el silencio que se impone tras un incendio forestal. El paisaje está carbonizado, el clima peligroso ha pasado, pero la vista es desoladora. El ruido ensordecedor de mi obsesión, que había resonado en mi cabeza durante años, cesó de repente.
y en el vacío que se formó pude oír por primera vez el sonido de la nada. Este silencio es el precio de la lucidez. Comprender que fuiste un síntoma no significa que tu recuerdo, como persona real, haya regresado con claridad. Todo lo contrario. Ahora, cuando intento recordarte, las imágenes se desvanecen como viejas fotografías expuestas al sol. El vestido rojo ha perdido su color simbólico. En mi mente es solo un vestido. Ya no arde. Ya no significa nada más que un trozo de tela que alguna vez usaste, y esta trivialización es con mucho la consecuencia más cruel de todo este proceso. Perdí mi gran pasión, pero también perdí la lente a través de la cual veía el mundo. Todo parece más plano, más monótono. Los colores son menos vívidos. Freud podría decir que normalicé mi economía libidinal, que redirigí la energía cautiva en una idealización del ego. Es una victoria para el psicoanálisis, sin duda. Pero para quien vive la experiencia, es una victoria amarga. Es como cambiar una obsesión vibrante y dolorosa por una existencia tranquila y monótona. Descubrí que la cordura puede ser terriblemente aburrida. Te miro ahora en nuestras reuniones familiares y busco desesperadamente un vestigio de aquella mujer ardiente. Y solo veo a mi madre, una mujer mayor, con sus preocupaciones cotidianas, sus gestos repetitivos, su amor por mi padre, sólido, sereno, y ya no una afrenta cósmica a mi deseo. Veo a una persona común y corriente, y siento un anhelo agonizante por la diosa que inventé. Es el anhelo de una ilusión que quizás sea el anhelo más patológico que existe. Mi relación con el mundo ha cambiado. Ya no comparo a cada mujer con un ideal inalcanzable porque éste se ha desmoronado. En teoría, esto debería hacerme más disponible, más abierta al amor verdadero, pero la verdad es que estoy cansada. La batalla en mi mente ha sido larga y agotadora. El deseo, cuando es tan intenso y distorsionado, agota las reservas emocionales de una persona. Hoy me relaciono con los demás con una cortesía distante. Puedo ver la belleza en los demás, su propia luz, pero es como admirar velas después de haber sido quemadas por el sol de cerca. La intensidad ya no me atrae, me asusta. El silencio tras el incendio es también el sonido de la soledad final. La mujer en llamas fue mi compañera constante. Aunque fuese una compañera tortuosa, llenó el vacío. Ahora estoy solo conmigo mismo, y el yo con el que me encuentro es un extraño. Un hombre cuya mayor historia de amor fue una ficción que él mismo escribió. ¿Cómo puedo construir una conexión verdadera con otra persona cuando la conexión más fundamental, la que tuve con la imagen de mi propia madre, fue una elaborada farsa? Esta sección no tiene una conclusión dramática. Tiene el cierre de alguien que ha llegado al final de un largo viaje y ha descubierto que el destino es un pueblo fantasma. La llama se ha apagado. El fuego ha ardido hasta consumir todo el combustible de la ilusión. Lo que queda son las cenizas de lo que fui y el silencio de lo que me he convertido. La cura freudiana no se trata de encontrar la felicidad. Se trata de cambiar el sufrimiento neurótico por la infelicidad ordinaria. Y en esta comunidad, en esta cotidianidad, quizás reside la única verdad restante, que finalmente soy solo un hombre. No el hijo de una diosa, no el guardián de un fuego sagrado, solo un hombre. Y esta comprensión es, a la vez, un triste alivio y una sentencia de exilio perpetuo del reino encantado de mi propia mente. Y entonces el silencio fue completo. La mujer en llamas desapareció, y con ella el eco de mi propio grito ahogado. Lo que quedó fue una paz extraña, la quietud que solo existe en los campos de batalla tras el último disparo. Estoy sentado aquí, en esta habitación vacía, y la confesión que resonó en estas secciones
ya no es una carga, sino un artefacto. La historia de un hombre que amó a un fantasma ardiente y vivió para contarlo. Pero aquí está el giro final, la última pieza de este rompecabezas freudiano. Esta no es una carta para ti, mamá. Nunca lo fue. Tú, la persona real, puede que ya no estés entre los vivos. O tal vez sí, viviendo tu vida normal, ajena al infierno privado que tu mera existencia ha desatado. Esta confesión siempre ha sido para mí, y por una extraña ironía, también es para ti, la que observa, porque el verdadero tabú que Freud desveló no es el deseo del progenitor, es nuestra infinita capacidad de crear prisiones doradas con las llaves de nuestro propio deseo. La pregunta que queda, la provocación que les lanzo desde lo profundo de este silencio, es: ¿quién es él? ¿Su mujer ardiente? ¿Quién es la su hombre en llamas? ¿Qué ideal inalcanzable te has puesto en la piel de otro y has venerado en el altar secreto de tu mente, condenando a tu verdadero amor a la frialdad de comparaciones imposibles? ¿Has creado tú también un síntoma para explicar el vacío que llevas? ¿Has proyectado también en alguien más la pasión que no te atreves a experimentar? Ten cuidado, porque un día el fuego de la ilusión podría consumir toda la leña de la realidad y te quedarás solo, como yo, escuchando el silencio ensordecedor que permanece cuando el último mito personal se desmorona. El tabú no está en el deseo prohibido, está en la cobardía de no mirar hacia adentro y reconocer que la única llama que importa es la que tú mismo necesitas encender.